Muy buenas tardes. Mi nombre es Constanza Riquelme, estudiante de la sección 2 del ramo Literatura Hispanoamericana, Colonial y Moderna. En esta exposición se realizará la presentación, contextualización y análisis de las dos últimas obras estudiadas en el curso: Comentarios reales de los Incas, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, y el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Primero Sueño. Partiendo por la primera obra, la cual es Comentarios Reales, es importante recalcar que esta fue escrita en 1609, en plena época del virreinato del Imperio Español en Perú. Su autor, hijo de Payachimpu, mujer perteneciente a la nobleza incaica, y del conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega, es considerado como el primer literato mestizo peruano, y es que asimismo se encargó de retratarse su texto, llegando incluso a autodenominarse como el Inca Garcilaso, incorporando ambas culturas en su propia identidad. Este sentido de pertenencia se debe a que pasó su infancia en el Perú, mientras que su juventud y el resto de su vida vivió en España. De esta forma, logró enriquecerse de ambas culturas, lo cual terminó por incentivar su voluntad de escribir su proyecto cultural mestizo, Comentarios Reales. Al hablar de proyecto mestizo, nos referimos a la intención del autor por entregar una crónica verídica y apegada a la realidad de la cultura incaica a españoles y europeos, con el fin de homenajear y levantar con orgullo sus raíces mestizas, es decir, unificar ambas culturas a pesar de ser diametralmente opuestas. No obstante, debido a aquellas diferencias, este proyecto mestizo tenía nudos problemáticos que imposibilitaban de relacionar ambas culturas. Estos nudos son la religión, la visión española del hombre americano y la obra escrita sobre una cultura que es oral, siendo este último elemento de análisis al cual se centrará esta presentación. Tal como se ha mencionado, en este texto escrito, el autor da a conocer una cultura que es oral. Esto, si bien genera una problemática, pues ambas culturas se contraponen, es bien manejado por el Inca Garcilaso, quien además era un gran escritor, pues utilizó estrategias discursivas y recursos de convencimiento que le facilitaron esta disyuntiva entre la oralidad y escritura. Una de estas estrategias fue el mencionar en su texto que, debido a haber conocido de manera cercana su cultura, era la única persona confiable para adoptar un rol de traductor a fin de transmitir y de reconocer su cultura e historia y la historia incaica, tal como podemos ver en esta cita. Además, enfatizaba su participación en su relato, es decir, tal como menciona Oviedo en su texto Historia de la Literatura Hispanoamericana, Garcilaso se incorporó a sí mismo en la historia para dar mayor credibilidad a su argumentación. Debido a este último punto llegamos al término de escritura conversacional, la cual es la forma en que el Inca Garcilaso escribe su obra, fusionando la escritura con la oralidad. Esto cobra sentido después de lo revisado, pues la escritura se vuelve más amena, íntima y cercana al momento en que el autor nos habla de sus recuerdos, experiencias y de aquello que escuchaba en su niñez. La escritura conversacional también se puede ver reflejada en el uso de términos como los que encontramos en estas citas, los cuales nos vuelven a delatar la notable fusión entre cultura escrita y oral en la que se encuentra inmersa la identidad del autor, ya que atribuye a la lectura un proceso de escucha, a referirse a oídos en vez de ojos y decir en vez de escribir. Por tanto, el que el Inca Garcilaso haya traído la oralidad de los mitos, cuentos y entre otros relatos que le fueron entregados por parte de su familia materna a una forma escrita y occidentalizada, nos demuestra nuevamente que no presenta conflicto alguno con su identidad mestiza, pues acepta de la misma manera a ambas culturas como parte de sí mismo. Dicho esto, entendemos entonces que la fuente histórica de la obra se basa en la oralidad, la cual el Inca se encargó de transcribir para la sociedad letrada a la que se dirigía. Y si bien llevar a la escritura una cultura oral constituye un gran desafío, el Inca Garcilaso supo fusionar ambas y conciliar sus diferencias con determinadas estrategias, las cuales además reflejaban su dignidad y orgullo mestizo. Bien, la segunda obra a analizar es Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que como su nombre indica era una monja. No obstante, es sabido que Sor Juana ingresó a la orden religiosa con intención de continuar sus estudios intelectuales, pues como indica Octavio Paz, solo una minoría podía acceder a las instituciones educativas de la época, y ni siquiera era reclamable el derecho de la mujer a acceder a la educación. La obra fue escrita en 1692. Esta presentación se dirigirá hacia el elemento de análisis que sostiene que su obra, Primero Sueño, fue reflejo de una pasión personal. El primer argumento para afirmar que este poema se trata de las pasiones de Sor Juana es que ella misma revela que este fue su único poema escrito por voluntad propia. Al adentrarnos más en la vida de Sor Juana, nos encontramos que desde su niñez fue una persona muy letrada y con mucho interés en el conocimiento general, incluso aprendiendo a leer a la edad de 3 años. Esto también se ve reflejado en su poema, el que era una persona muy culta, pues incorporó elementos de la mitología, literatura y filosofía grecolatina, como personajes como Faetón, Harpócrates, Plutón, Baco, Ícaro, etc.
También incorporó elementos de conocimiento de las ciencias biológicas, al nombrar órganos, sus funcionamientos y ciertos estados del cuerpo humano, como podemos evidenciar en las siguientes citas en las que nos habla del corazón y el pulmón. También se revela su interés por las ciencias naturales, arquitectónicas y astronómicas, al incorporar en su poema animales, hacer recorrido por paisajes naturales, pirámides, los astros, estrellas, nombrar fenómenos como el día y la noche, las fases de la luna, etc. Por otra parte, el tema principal del poema Primero Sueño se sintetiza en el deseo de la obtención del conocimiento desde la libertad del alma. Aquí Sor Juana incorpora elementos filosóficos platónicos, como lo es el conocimiento absoluto, el cual se adquiere únicamente en la muerte, que es la liberación del alma. Por tanto, Sor Juana utiliza el sueño como un acercamiento a este estado. Esto nos refleja su creatividad erudita y como todo su poema se dirige hacia el deseo de la obtención del conocimiento. Ahora bien, para hablar con mayor propiedad de que este poema era un reflejo de las pasiones personales de Sor Juana, tenemos como referencia su propia carta, respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea. En ella nos revela que ingresó a la orden no solo con la intención de seguir educándose, sino también para evitar el matrimonio y las tareas que traía consigo en la época, pues no le permitirían seguir ejerciendo sus pasiones eruditas. Este último punto nos revela también la rebeldía de Sor Juana, la que además también puede verse representada en su poema con la incorporación de los ya nombrados Ícaro y Faetón. Pues Sor Juana va en contra de los preceptos de lo que se entendía como la mujer de la época, con tal de entregar su vida al conocimiento. Su decisión de no contraer matrimonio, ingresar a la orden como monja, escribir para otros aunque ello no fuera por gusto propio, son la revelación de que Sor Juana fue capaz de todo con tal de vivir por el conocimiento, la escritura y los libros. Incluso, en su carta, relata que por un tiempo no le permitieron leer ni estudiar. Sin embargo, tan grande era su pasión por el conocimiento que aprendía de cualquier cosa por muy banal que fuese. En síntesis, la Carta de Sor Juana es una declaración de su pasión inmensa por la adquisición de aprendizajes, conocimientos y erudición. Por tanto, en su obra Primero Sueño, justamente la única que escribió por voluntad propia, se revelan estas pasiones, dejando en claro sus intenciones de deseo por el conocimiento absoluto. El poema entonces nos habla de la pasión y el deseo del alma de Sor Juana por la obtención del saber absoluto. Realizando una breve pausa para presentar las referencias bibliográficas, agradezco su atención y doy por finalizada mi exposición. Muchas gracias.